La lectura bíblica en esta mañana, Josué 1:13. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Vamos a empezar a leer Josué 1:13. Perdón, 3. Josué 1:3. Dice la palabra de Dios: yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Cuando leo este versículo, me pregunto si Moisés no era muy bueno para la gramática, porque si notan que dice, os he entregado, está hablando, ¿en qué tiempo? Está hablando en el pasado, y estoy apuntando hacia adelante, hacia el pasado. Os he entregado, tal como dije Moisés, todos los lugares que pisen. ¿Pisen en qué tiempo está? En el futuro. Ya les entregué en el pasado lo que van a pisar todavía en el futuro. O sea que Dios está diciéndole allí, está hablando con Josué para entender el contexto. Se acaba de pasar el mando a Josué. Están por entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y Dios le recuerda, le dije, mira, ya se lo dije a Moisés, te lo digo a ti otra vez. Ya les entregué todo esto, ya se los di. Todo lugar donde pisen vuestros pies. Entonces, ¿qué faltaba hacer para el pueblo de Dios para tomar ese lugar? Pisar esos lugares. Tristemente, el pueblo de Israel nunca llegó a conquistar toda la tierra prometida. ¿Sabían eso? Nunca llegaron a conquistar toda la tierra prometida. ¿Cuál fue el problema? ¿Dios se les había entregado? ¿Sí o no? Dios se lo había dado, pero el pueblo de Dios falló en tomar lo que Dios ya le había dado. Leemos en Deuteronomio, quiero que pasen a Deuteronomio capítulo 7. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que servirá a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Pasa Josué a la tumba y vamos al libro de Jueces y vamos a ver qué es lo que está pasando ahora con el pueblo. Jueces. Y quiero que noten ciertos versículos. En el capítulo 1, versículo 28 dice esto. Jueces 1:28. Dice, cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Y luego, en el versículo 35 del mismo capítulo dice, el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. ¿Qué había dicho Dios en el capítulo 7? No tener misericordia, no tener alianza, no hacer ningún trato con ellos. ¿Saben qué es ser un tributario de alguien? Le estaban sacando provecho económico. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús viene a nuestro mundo, el pueblo de Israel era tributario ¿a quién? A Roma. Quiere decir que le pagaba impuestos.
lo tenían subyugado. Entonces pasa cosa curiosa, en Deuteronomio capítulo 6, Dios le da ciertas advertencias, les dice, mira, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y estas palabras que te digo se las repetirás todos los días a tus hijos, las escribirás en los postes, en las paredes de tu casa. Y luego más adelantito en el mismo capítulo dice, cuando entres a casas que no edificaste y a viñas que no plantaste, y dice, y comas y bebas, y dice, cuidado, dice, cuando vas a comer, te vas a saciar, cuídate de no olvidarte de mí, del Dios que te sacó de Egipto. Tristemente, muere Josué y mueren los que habían estado vivos en el tiempo de Josué, que vieron las maravillas de Dios a primera mano, que vieron cómo se cayeron las murallas de Jericó y que vieron cómo cruzaron el río Jordán que estaba desbordado en seco. Esa gente muere y los hijos no hacen como Dios había dicho. Y pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Ahora estaban haciendo tratos con esta gente y le buscaron mejor un beneficio económico. Dijeron, ¿saben qué? No los vamos a matar, no vamos a ser malos con ustedes, vamos a ser buenos. Los vamos a tener, pero me van a estar dando dinero. Voy a pasar cada mes o cada semana y me van a estar pagando. Ok, entonces la gente se acomoda, mueren los ancianos y empiezan los hijos a ver a las hijas de los que estaban alrededor, se veían siempre más bonitas. Si no me creen, lean la historia de ¿cómo se llamaba el greñudo? Samson. De Samson, el greñudo, le hago nomás la mueca. De Samson, como decía, es que me gusta esa. Y los papás le decían, no, es que busca una de nuestro pueblo. No, esa me gusta, esa quiero. Y todos los problemas que le acarreaba después. Igual empiezan, los hijos de Israel empezaron con esto, pero antes de esto, ¿saben qué fue lo que pasó? Se pusieron cómodos, se acomodaron, dijeron, ¿saben qué? Acuérdense el versículo, la lectura bíblica dice que Dios les entregó todo lugar que pisara la planta de sus pies. Entonces, si no conquistaron eso fue porque ya no fueron allá. Se acomodaron en esas casas que no habían edificado, comieron de esas frutas que no habían sembrado, se sintieron llenitos, cómodos, una siestecita. No, ¿sabes qué? Déjalo, el otro año vamos a descansar tantito, ya estuvimos peleando mucho, vamos a descansar. Es más, tengo una idea, salió un brillante, mejor vamos a sacarles provecho, que nos den dinero. Sí, nos vamos a enriquecer. Y así como ellos, mire, los tenemos de esclavos y, hey, cárgame esto y llévame. Y sí, que a todo dar. Les parece buena idea a todos. Y empiezan a desobedecer el mandato de Dios, se salen del plan de Dios que Dios tenía para ellos, que era mejor, a seguir el plan que ellos pensaban que era mejor para ellos, que era más cómodo para ellos, y empiezan poco a poco a desviarse y alejarse de Dios. Ahora, ¿saben ustedes cómo hervir a una ranita que está viva? La pones en el agua caliente, pero la tienes que, no la puedes poner en una olla donde está el agua hirviendo, viva, ¿verdad? La puedes poner muerta, pero viva no, salta, pum. Pero si la pones en el agua calientita, ahí se queda. Y ahí está dando vueltas y vueltas y le va subiendo tantito la temperatura, tantito, gradualmente, hasta que la puedes servir. ¿Sí? Y no se va a salir, va a estar bien comodita. Se va acomodando hasta que ya no puede salir, ya se murió. Y así obra Satanás con nosotros. Ahora voy a hacer un paralelo con nuestros tiempos. Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Lo dice Pedro. Dice, somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, nos dejó una misión Jesús. No fue de conquistar una tierra, un territorio para vivir y acomodarnos. ¿Cuál es nuestra misión? Viene en Mateo capítulo 28. ¿Cuál es? Id a todo el mundo. Ese es el terreno. Y haced discípulos, enseñándoles
y bautizándolos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión como iglesia. Igual, Jesús antes dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Muy similar a las palabras que le están diciendo a Josué. ¿Sabes qué? Yo ya te lo di. Ve y tómalo. Y a nosotros también se nos está diciendo lo mismo. ¿Saben qué me preocupa, hermanos? ¿Y por qué estoy predicando de esto esta mañana? Porque al ver la historia de Israel, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que esas cosas de antes se escribieron para nosotros que hemos alcanzado los tiempos del fin. Hay lecciones allí que se aplican a nuestros días. Me preocupa porque parece estar sucediendo el mismo fenómeno en nuestra iglesia. En vez de que nosotros conquistemos al mundo para Jesús, parece que el mundo nos está conquistando a nosotros. Y cada vez nos parecemos más al mundo. Si no nos anunciamos y decimos, soy cristiano, soy adventista del séptimo día, nuestra vida no lo refleja. La gente ni cuenta se daría. Porque somos tan similares en todo. En todo. En nuestras iglesias existen los mismos niveles de divorcio que afuera de la iglesia. Más y más en nuestras iglesias, más en las americanas que en las nuestras, pero porque nosotros nos reproducimos más rápido, hay menos jóvenes. Entras y ves más cabezas grises, calvitos. Sí, ¿verdad? Sin ofender. Pero, ¿qué está sucediendo con nosotros? ¿Qué ha pasado con nosotros? Fíjense lo que acontece. Empiezan a pedir tributo y empiezan los problemas. Voy a brincar al capítulo 6, donde vamos a leer la historia de hoy. Vamos a platicar de Gedeón y los 300. Estaba riéndome ayer porque me platicó un amigo que cuando salió una película en el cine hace tiempo que se llamaba 300. Y el pastor de jóvenes de su iglesia los llevó al cine porque dijo, salió una película de Gedeón. Nada que... Y le pregunto, ¿y se salieron? No, ahí nos quedamos viendo toda la... Se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la historia de Gedeón y como quiera, pues ya habían pagado el boleto, se quedaron a ver toda la película. Pero bueno, hablando de esa historia tenía que ver con una historia que pasó en Grecia, en el área de Grecia. Creo que en 580 antes de Cristo, el rey Jerjes, que era el rey persa, trata de ir a conquistar a los griegos, y cuando va en el camino empieza a pedir tributos de tierra y de agua, simbolizando que él era el dueño de sus tierras y de sus aguas, que él era el que mandaba, o sea, los quería hacer tributarios también. Y entonces se rebelan y le tocaba a uno que se llamaba el rey Leonidas, que era de Esparta, le tocaba cuidar, había un lugar donde iba a pasar Jerjes, que estaba muy angosto, que era Termópoli, que significa las puertas calientes, porque habían unas fuentes de agua térmicas allí. Y entonces Leonidas se le ocurre una estrategia, dice, voy a ir con hombres allí en esa pasada, allí vamos a emparejar la cosa, porque si son muchos ellos, que eran muchísimos, eran miles y miles de personas, dice, allí en ese espacio tan cortito, ahí nos vamos a emparejar. Y él se lleva unos cuantos miles de hombres, no eran 300, se lleva unos cuantos miles de hombres, pelean allí con ese rey, y un griego los traiciona y le dice a Jerjes, por dinero, cómo hay una vereda angosta donde puede rodear al rey Leonidas y atacarlo por la retaguardia, lo iban a encerrar. Y entonces, cuando se da cuenta Leonidas de que viene esa gente, despacha a la demás gente y se quedó solamente con la guardia real, que eran 300, y a todos los mataron. Pero así no es la historia de la Biblia. Vamos a leer la historia de la Biblia. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados.
Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. Ahora fíjense en el aprieto que están. No dejaban ni asnos que comer. Dice asnos, se me hizo chistoso. No dejaban nada que comer, dice, ni bueyes, ni ovejas, ni asnos. Pero los hijos de Israel no comían asnos. Pero estaban en una situación ahora difícil. Fíjense cómo son las cosas. Por comodidad, ellos al principio no quisieron seguir haciendo guerra. Pero ahora, fíjense en la situación que están. Ahora los tienen oprimidos a ellos, se les volteó la cosa. Ahora los tributarios son ellos y no tributarios. Los tienen bien mal. Vienen cada vez que hay comida, cada vez que hay una cosecha, vienen, dice, como langostas. Sí conocen la langosta, ¿verdad? Un grillo grande así que se come todo. Llegaban y no les dejaban nada. Y dice el versículo 6, de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. No tienen qué comer. Imagínate tú, hoy en día, estar en tu casa, te sientas a la mesa, la comida está preparada y viene alguien, tumba la puerta y te quita la comida que acabas de cocinar, y luego se metan a tu alacena y te agarran todo lo que tienes ahí y te quitan todo el dinero para que ya no puedas comprar comida y se van. Y te dejan a ver cómo te las vas a arreglar tú. Así estaba en esa situación ahora Israel. Es irónico, por esas cosas que ellos se habían acomodado, ahora se les había volteado la cosa. Tenían abundancia y en vez de ser agradecidos con Dios y seguir siendo obedientes y fieles a Dios, ellos dejaron de un lado a Dios y se enfocaron en esas cosas. Se fueron tras ídolos. Terminaron siendo idólatras, adorando a Baal, a Asterot y a los dioses de esa gente que habían ido a conquistar. Y si se los hubieran dicho eso a la generación que había visto las paredes derrumbarse, el río abrirse, no se lo habrían creído. No, es imposible que nosotros lleguemos a ser adoradores de Baal cuando hemos visto a nuestro Dios Todopoderoso destruir a esa gente. Pero ahora están las generaciones después de ellos sirviendo a esos dioses ajenos. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron de este punto a este punto? Paso a paso, paso a paso, una componenda tras otra, tras otra, tras otra. Y así sucede en el día de hoy. Satanás nunca cambia de estrategia, la misma estrategia generación tras generación tras generación. El peligro más grande para un cristiano no es cuando le falta, es cuando está cómodo y le sobra. Vean las historias de la Biblia, vean David. ¿Qué pasó con David? Cuando lo estaban viviendo en las cuevas, que Saúl le quería cortar el cuello, era fiel a Dios. Pero cuando estaba en su palacio, mientras su gente estaba haciendo guerra, él estaba cómodo, cae en pecado, cae en adulterio, llega a ser hasta un asesino. Y si buscabas a David en la cueva, le decía, ¿sabes qué? Un día tú vas a llegar hasta asesinar a alguien por adulterio. ¿Estás loco? ¿Cómo? Pero la comodidad, la abundancia, son pruebas más difíciles para los hijos de Dios que la necesidad. Cuando uno tiene necesidad y problemas en la vida, aflicción, no le falta tiempo, le falta tiempo para estar doblando las rodillas. Cuando está uno en abundancia, lo hace deportivamente. No es lo mismo, ¿verdad?
Entonces, hermano y hermana, si estás atravesando situaciones difíciles, dale gracias a Dios. Aprovecha estos momentos para acercarte más a Dios. No todo lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no nada más las cosas que nos gustan. Entonces el pueblo, ¿después de cuántos años clamaron a Jehová? 7 años. ¿Por qué se esperaron tanto? Estaban como la rana. Se van acomodando. Lo van aceptando. ¿Sabes que esto es normal? Esto es normal, esto es normal, esto es normal. Hasta que ya no aguantan. Y entonces, sí se acuerdan de Dios. Y claman a Dios. Y fíjense lo que hace a Dios. Manda a alguien, a un profeta. En el versículo 8 en adelante dice: Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. También os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Entonces, clama al pueblo después de 7 años y Dios les manda un profeta. El mensaje del profeta, ¿cuál fue? Les da una lección de historia. Y yo me pregunto, ¿por qué hizo eso Dios? ¿Por qué les manda a decir la razón por la que están así? Dios no hace las cosas nomás por hacerlas, ¿verdad? ¿Por qué mandó ese mensaje Dios? ¿Por qué creen? Lo dijo Sergio. ¿Saben que ellos ni sabían por qué estaban en esa situación? No se daban cuenta. Así sucede con el pecado. Te hace ciego. Y Dios, cuando habla con su pueblo, hay un versículo muy conocido en la Biblia, dice: ¿qué los va a hacer libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos estaban tan metidos en esa situación, estaban en una situación tan peligrosa, que no sabían ni la causa de su problema. Y Dios les tiene que ir a apuntar y decir: mira, la raíz de todo el mal está aquí. Ustedes se apartaron de mí. Yo los había sacado. Yo no los traje a este lugar para que estuvieran en esclavitud aquí. Yo los saqué de la esclavitud. Pero a mí no me hicieron caso y se fueron tras los dioses falsos y ellos otra vez os han esclavizado. Pero la historia no termina ahí. Si la leyéramos ahí, dice: ay, qué triste. Nomás vino y les dijo: te lo dije, ¿verdad? Te lo dije, ahora aguántate. Yo te había dicho que me hicieras caso, no me hiciste caso, ahora te aguantas. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho así? ¿Cuando estaban chiquitos? ¿Sí? Yo me acuerdo, y es mal ejemplo, pero lo voy a decir. Cuando estaba muy chiquillo, no estábamos en la iglesia todavía, creo, apenas íbamos a empezar a entrar a la iglesia. Los fines de semana me iba a casa de mi mamá y con mis otros abuelos. Y me acuerdo que en temporada de Halloween, en los canales públicos, porque en aquel entonces ni teníamos cable, y no sé si existía todavía el cable, pasaban cada año El Exorcista. Y me acuerdo que en la casa de mi mamá nadie era de la iglesia y todos estaban haciendo palomitas y todo, y que iban a ver la película del Exorcista, una película horrible de una muchacha endemoniada. Yo los veía, y yo tenía como 5 años, yo creo, y les decía: yo quiero ver eso. No, estás loco, tú no puedes ver esta película. No, sí, ya la he visto. Le dije: es de una niña y se le voltea la cabeza y que brinca y les di una descripción, y yo no sé de dónde, yo creo que
a los 3 años o algo había visto algo de paso así o algo, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Y me dice mi mamá, ok. Y se van todos a un cuarto oscuro de la casa y era de noche. Prenden un televisor así, porque era así, blanco y negro. Y empiezan a ver la película. Y empezando la película y empiezo a llorar. ¡Ay, ya no quiero ver eso! ¡Cámbienle! No, tú lo querías ver, ahora te aguantas. No, por favor, cámbienle. Y me tapaba hasta los oídos y... Ah, no, si no lo quieres ver, salte tú. Y a la casa de noche oscura. No, me pasé un infierno y pesadillas de años por esa película. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Grábense eso en la cabeza. Muchas veces, hijos de Dios, nosotros que hemos caído en pecado, no volvemos a Dios pensando que Dios es como nosotros y que va a ser duro con nosotros como nosotros nos portaríamos con nuestros hijos. Pero si ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, allí nos da una imagen verdadera de Dios, que Dios está con los brazos abiertos mirando al horizonte cada día a ver cuándo va a regresar ese hijo que se alejó. Y Dios no los deja con el mensaje de ese profeta diciéndole, Dios les apuntó la razón porque necesitaban saber, porque ni sabían ellos que los había traído ahí. Si los libera Dios, iban a caer en lo mismo si no les explica la razón por la que están allí. Dios no le pone una curita a la cosa, quiere sanar la situación completamente desde la raíz. Y entonces sigue la historia, en el versículo 11 dice, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Dios tiene un sentido de humor, ¿verdad? Porque estaba Gedeón, no hay nada que sacuda aquí, ¿verdad? No le voy a arruinar. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Saben qué es el lagar? El lagar es donde aplastaban las uvas para hacer el vino. Era un pozo. Entonces estaba Gedeón así agachadito, sacudiendo y se asomaba, sacudiendo el trigo, cuando llega el ángel de... ¿Quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento es Jesús. Llega, se lo encuentra y le dice, Jehová es contigo, hombre esforzado y valiente. Bien valiente que estaba Gedeón ahí asomándose, que no lo vieran, parecían los animalitos esos de África que asoman la cabeza. Pero Dios ve a sus hijos como lo que pueden llegar a ser en las manos de Él. Le dice, varón esforzado y valiente. Y fíjense la respuesta de Gedeón. Ah, Señor mío, en el versículo 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Ya ven que no sabían por qué estaban en la situación? Él mismo está diciendo, él yo creo no estaba donde había llegado el profeta, y lo ven, ellos no se explican. Ellos habían escuchado historias de Jehová, curiosamente, clamaron a Jehová, dicen, si Jehová estuviera con nosotros. Pero ¿quiénes fueron los que se apartaron de Jehová? ¿Quiénes estaban adorando a dioses falsos? Pero tiene tan torcido ahora su imagen de quién es Dios verdaderamente, que como que están culpando a Dios, como diciendo, Dios nos abandonó, por eso estamos en esta situación. Le dice, si Jehová estuviera con nosotros, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Con quién está hablando él? Está hablando con Jehová, está hablando con el ángel de Jehová, está hablando con Jesús. Y está bien torcida su mente y le está diciendo, ¿cómo que Dios está con nosotros? Él nos abandonó, Él nos desamparó.
Y él humildemente, Jesús platicando con él, pacientemente sigue platicando con él. Fíjense, mirándolo Jehová, fíjense cómo sustituyó ángel de Jehová, y ahora en el versículo 14 dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y allí hago pausa tantito. Dijo Gedeón, hasta que llegaste. Has escogido muy bien, soy el más fuerte, soy el más inteligente, soy el más capaz, mi familia la más santa, la más prestigiada de aquí. ¿Cómo dijo Gedeón? Todo lo contrario. ¿Quién soy yo? Mi familia es la más pequeña de Manasés. Manasés era una tribu muy pequeña, era media tribu. Dice, soy el más pequeño de Manasés. De la familia la más pequeña de Manasés. Y yo soy el más pequeño de mi familia. El menos importante. Y noten, fíjense, cuando yo leo la Biblia veo historias así y digo, wow, Moisés también dijo lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo? Lo está enviando Dios a Egipto y dice, yo no puedo ni hablar, soy hasta tartamudo. Saúl, cuando lo van a coronar rey, estaba escondido en el bagaje. Era humilde. Este hombre también es humilde. Saben que Dios no busca gente preparada, gente capaz, gente... No. Dios, el ingrediente que más necesitamos es humildad. Vean, les voy a leer una cita, y esto es del deseado de todas las gentes, y esto deberíamos de tomar en cuenta en nuestras juntas de nombramientos, que es difícil. Dice, hablando de cuando escogió a los discípulos, dice, eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de la desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Esto no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Dios busca gente humilde para poder trabajar. ¿Saben por qué? Porque si lo hace alguien que no es humilde, ¿para quién es la gloria? Para ellos. Tratan de robar la gloria que le pertenece solamente a Dios. Vamos a seguir, ya voy a apurarme. Dice, Gedeón empieza a hablar con él y le trae una ofrenda de comida. El ángel con su báculo, una vara que tenía, toca, le dice, ponlo ahí sobre la roca y derrama. Lo toca, se quema y en el fuego se desaparece. Y Gedeón entonces se maravilla y dice, Dios mío, ay de mí. Dice, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. O sea, Gedeón no sabía ni con quién estaba hablando. Pasa entonces Gedeón, fíjense algo muy importante en el versículo 24.
Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, fíjense, la primera misión de Gedeón en el versículo 25 es: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, un lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos y hizo como Jehová lo mandó. ¿Qué había en la casa del papá de Gedeón? Un altar a Baal y una imagen de acera. En la casa del papá de Gedeón. ¿Y qué lo manda a hacer Dios? Lo acaba de escoger, lo va a mandar a una misión, pero lo primero que lo manda a hacer es ir a su propia casa y poner las cosas en orden en su propia casa. ¿Qué había en su casa? Altares a dioses falsos. Dios no puede trabajar con alguien que no se santifica. Dios busca gente humilde y gente santa. La humildad y la pureza. Dios no puede trabajar con alguien que está dividido. ¿Se acuerdan que dice, no puedes servir a 2 señores? Porque vas a menospreciar a uno. Entonces, primero, pon tu casa en orden. Antes de que vayas a cumplir la misión de Jehová, tu casa tiene que estar en orden. Va él, hace como le mandan. Irónicamente el pueblo lo quiere matar a él porque derribó el altar de Baal. Intercede el papá de Gedeón y les dice, oye, que Baal se defienda solo si es Dios. No necesita que lo defienda. Y el pueblo entonces lo apodaron a Gedeón Jeroboal, que significa Baal se defienda. Entonces hace un llamado a guerra, una convocación, llegan 22,000 hombres del pueblo de Israel, y Dios le dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Gedeón? Perdón, me estoy brincando una parte importante. Le pide 2 señales Gedeón a Dios para estar seguro de lo que lo está mandando. Gedeón lo están mandando una misión imposible, humanamente hablando, y él quiere estar rete segurito de que es Dios el que lo está mandando y no se lo está imaginando. Y entonces le pide, ¿sabes qué? Voy a poner un vellón de algodón y quiero que todo esté seco alrededor y eso esté mojado. Y en la mañana sale y así es. Y luego como que lo piensa y dice, Señor, no te enojes, pero como que me equivoqué. Es fácil que eso esté mojado y eso seco alrededor porque eso chupa el agua. Pero hazlo al revés, Señor. Pon que esté todo mojado alrededor y eso esté seco. Y Dios, muy humilde Dios, consciente, sí, adelante. Y así lo ve. Entonces Gedeón ya está seguro. Entonces convoca al pueblo, van 22,000 hombres y le dice a Dios, ¿sabes qué, Gedeón? Hay un problema. ¿Cuál es el problema, Señor? Hay mucha gente. Yo no puedo trabajar con tanta gente porque se van a atribuir mi gloria a ellos. Van a decir que su mano fue la que lo salvó. Pregona que el que tenga miedo se vaya a su casa. Y a la mañana siguiente se van 12,000 personas. Quedan ahora 10,000 hombres para enfrentar, creo que eran por lo menos unos 100,000 hombres los que estaban allí. La descripción que da la Biblia es que eran como la arena, los camellos eran como la arena del mar que no se podía contar. ¿Cuánta gente era? Era muchísima. Y entonces Dios todavía le dice, demasiada gente. Mándalos, vamos a que tomen agua, los lleva a tomar agua. Y cuando están bebiendo agua le dice, ¿sabes qué? Estos, los que se llevaron el agua con la mano, la boca, esos se quedan, los demás se van. ¿Se quedaron cuántos hombres? 300 hombres. ¿Para enfrentar a cuántos? Como la arena del mar.
Y entonces Gedeón está, ay Señor, ¿te imaginas si tú fueras Gedeón? ¿Estarías en su lugar? ¿Qué harías? Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, estoy leyendo del capítulo 7, versículo 9, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Gedeón descendió con su criado Fura. ¿Qué había dicho Dios? Si tienes miedo, llévate a Fura contigo, tu criado, llévatelo. Lo está mandando Dios que vaya al campamento del enemigo de noche. Y le dice, si tienes miedo, llévate a Fura. ¿Fura qué le iba a ayudar? En nada. En nada lo iba a ayudar Fura. Yo cuando estaba chiquillo, vivíamos un tiempecito, perdón que les siga dando historias, pero estaba detrás de la casa de mis abuelitos, una trailita, y de noche la distancia era como de allí a acá, menos yo creo, la mitad. Si me mandaban de noche, yo era súper miedoso en la noche, de día muy valiente, pero ya en la noche era otra historia. Pero tenía a mi hermanita Jessica, y era muy tonta, ella no tenía miedo. Y entonces, si me mandaban a casa de mi abuelita ya de noche, agarraba a Jessica, ven por acá Jessica. Y ella iba con Jessica y la echaba por delante. Y yo iba atrás siguiendo a Jessica, ya llegando a casa de mi abuelita, atrás tú. Y ya llegaba, así como Yayo, mi cuñado Yayo es igual. Entonces, este Gedeón, Dios lo está mandando a una misión imposible. Les hago una pregunta, ¿Gedeón sabe quién lo está mandando? ¿Sabe quién es el que lo está mandando a la misión? Les voy a decir que medio sabes. Sí, hizo las pruebas. ¿Se acuerdan que la comida vio la comida, que la encendió así, nada más tocándolo con la vara, la roca, salió fuego, dice, de la roca y consumió eso y desapareció el ángel? Vio un milagro ahí, ¿verdad? Sí, una maravilla, una señal. Luego le pide a Dios esas dos señales y se las cumplió. Ahora lo manda a Dios al campamento de noche y le dice, si tienes miedo, llévate a Fura. Y dice el versículo, y descendió con Fura. Todavía iba con miedo Gedeón. Por eso cuando yo les pregunto, ¿sabía quién? Yo pienso que todavía no estaba, no que, ¿cómo? Déjenme decirlo mejor. No tenía un conocimiento íntimo y personal con Dios como el que necesitaba tener. Tenía un conocimiento, como dice Job, de oídas te había oído. Dice, pero ahora mis ojos te han visto y me aborrezco en polvo y ceniza. Fíjense lo que pasa. Desciende, va con miedo, va agarradito de la mano con Fura. Dice, fue hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, dice el versículo 12, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. En el versículo 13 dice, en el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo, he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Versículo 14 dice, su compañero respondió, esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¡Qué maravilla de Dios! Primero, vino a hablar con él cara a cara. Luego, quema los alimentos y desaparece en el humo ahí enfrente de los ojos de él. Luego, le cumple sus señales con el vellón de algodón. Y ahora, él todavía sigue con miedo. Porque pues no era para no tener miedo, la situación estaba
muy, muy difícil, y Gedeón no era un loco suicida. Hay una novela, Moby Dick, es de un señor que anda buscando una ballena para matarla, y uno de los encargados del barco, Starbuck, se para y dice: no quiero a ningún hombre aquí que no le tenga miedo a las ballenas. No quería que ninguno de su tripulación no le tuviera miedo a las ballenas. Iban a cazar ballenas, pero quería que les tuvieran miedo. Porque una persona que no tiene miedo ante una situación peligrosa es una persona que no mide el peligro, que no está bien de sus sentidos. El miedo es natural, es normal. Entonces Gedeón, ante la tarea tan difícil que tiene de adelante, está temblando todavía, y Dios tiernamente lo manda hasta agarradito de la mano de Fura, y lo manda ahora con un enemigo, y le pone un sueño al enemigo en su mente, y en el momento justo cuando llega Gedeón, ellos no habían visto a Gedeón, si los veían los atacaban, eran los soldados enemigos. En el momento que llega Gedeón, se le pone a este hombre relatar su sueño a un compañero de él, y está de tal manera que lo puede escuchar Gedeón, y la interpretación del sueño se la pone al otro, que le dice: esto es Jehová que nos ha entregado. Dice, y todavía lo nombran a él, Gedeón, por nombre. Qué increíble es Dios, ¿verdad? A esa fe débil, pero que está dispuesta, Él la fortalece. Porque dijo Jesús: si tuvieras fe como un ¿qué? Un granito de mostaza. Dios no pide más. Con eso puede trabajar. Yo me encargo de lo demás. Si nosotros tuviéramos tantita disposición, tantita humildad y tantita santidad, Dios podría hacer milagros con nosotros. Lo agarra de la mano, se lo lleva a Fura. Escucha ahora sí, mira, no me crees a mí, no confías en mí, ahora lo vas a escuchar de la boca de tus enemigos. Y entonces quiero que pongan atención al versículo 14, me encanta el versículo 14, dice, el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado ¿en qué tiempo? Presente y pasado. El campamento de Madián en vuestras manos. Cuando tú tienes ya la imagen correcta de Dios en tu mente, cuando se quitan las mentiras que Satanás ha puesto ahí, la falsa imagen de Dios, la reacción natural de uno es adorar a Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad. Josué, cuando se da cuenta que está ante el ángel de Jehová con la espada desenvainada antes de atacar a Jericó, la orden del ángel de Jehová, cuando le dice: yo no soy ni de ellos ni tuyo, yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová, y quita dice, ¿qué ordena mi señor a su siervo? Quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Dice, y Josué se postró y lo adoró. Entonces ahora Gedeón sí está bien claro quién está con él. Ahora Gedeón está bien consciente quién lo está mandando a su misión, y que la victoria ya es un hecho. Cuando Dios manda a sus hijos a hacer una misión, la victoria ya es un hecho. Ya es un hecho. Dice, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta, y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron
por la espada de Jehová y de Gedeón. Fíjense cómo los arma Dios. Cuando hicieron la conquista de Jericó, ¿se acuerdan qué los mandó a hacer Dios? Dar vueltas. Pónganse a dar vueltas y vueltas y vueltas. Todos los días dan una vuelta, una vuelta, una vuelta. Séptimo día, 7 vueltas. Y luego, ¿cuál era el arma? Griten. Van a tocar las trompetas los sacerdotes y ustedes van a gritar. ¿Y qué pasó con las murallas? Cayeron. Ahora están 300 hombres y ahora vemos a un Gedeón que es como Dios lo veía. En el principio cuando lo dice, esforzado y valiente. Ahora Gedeón dice, 300 somos muchos. Vamos a dividirnos 100 para allá, 100 para acá, 100 para acá. Dice, y ustedes hagan como hago yo. Y yo me pregunto, dice que tomaron la antorcha a la izquierda y la trompeta a la derecha. ¿Y dónde estaba la espada? Y gritan por la espada de Jehová y Gedeón. Y entonces dice que se trastornaron todo el campamento de Madián, se empiezan a voltear unos contra otros, se empiezan a matar y luego empiezan a huir como locos. Y el pueblo los persigue y se animan ahora sí los otros cobardes de Israel que estaban en las cuevas, en sus casas, y empiezan a perseguir a esta gente y los acaban y los liberó Dios. ¿Qué diferencia de Gedeón ahora al principio cuando estaba escondido en el lagar? Ahora sí estaba claro quién era Dios. Su casa estaba en orden y ahora no existía el miedo ni la duda en él y pudo cumplir fielmente el mandato de Dios. Dios pudo obrar por medio de él. Y eso es lo que necesita pasar en tu casa y en mi casa. Dios todavía ante nosotros hay una tarea grandísima, una obra grandísima, una conquista muy grande y la victoria ya es un hecho. Lo que falta es que tú y yo conozcamos al Dios que pretendemos servir. Primera en Pedro dice que no tengamos por tardanza la venida del Señor, sino que está esperando a que todo el mundo llegue el arrepentimiento, ¿verdad? Y las parábolas que dio Jesús después de Mateo 24, ¿se acuerdan que hablaba de la segunda venida de Cristo? Dio las 5 parábolas. ¿Saben que las 5 parábolas tenían que ver con el pueblo de Dios? ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ¿a quién está esperando Dios que se arrepienta? A nosotros. A nosotros nos está esperando. La parábola del siervo, la parábola de las vírgenes, la parábola de los cabritos y las ovejas. Todas esas parábolas tenían que ver con los que son hijos de Dios. Cuando el pueblo de Dios se arrepienta verdaderamente y se consagre a Dios, entonces va a brillar la luz de Dios en todo el mundo. Pero tiene que empezar contigo y conmigo. ¿Y dónde empieza? En nuestra casa. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos mucho llenarnos más de la palabra de Dios cada día. Lo que está sucediendo con nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra vida personal, olvídense de mi esposa, olvídense de mis hijos, lo que sucede conmigo, con usted, es falta de llenarse de la palabra de Dios. Porque cuando no estás lleno, en Deuteronomio capítulo 6, ese era el antídoto de Dios. Estas palabras las repetiréis todos los días, y cuando andes en la calle, y cuando estés en el camino, y cuando regreses a tu casa, se les dirás a tus hijos, los pondrás en los postes. Esas palabras tenían que estar, esa era la medicina, esa era la vacuna para que tú no te fueras como el mundo. Y cuando descuidamos ese alimento espiritual, ¿de qué nos estamos llenando? El mundo te quiere alimentar todos los días y a toda hora te bombardea con el alimento del mundo. La música, la televisión, todo. Está donde en tu teléfono, no te puedes escapar. Tú y yo tenemos que llenarnos todos los días de la palabra de Dios para conocer a ese Dios que pretendemos servir,
para no caer en las trampas de Satanás, que son muy, muy sutiles. Nunca empieza con Satanás con decir, ven, ¿quieres ser un borracho todo apestoso tirado ahí en la banqueta? Sí, yo. No, ¿verdad? Dice, mira, pásala bien, mira, toma esto, prueba esto, haz esto. Empieza allí. Cuando tú vas a pescar el anzuelo, no es una casota así, a ver qué va a morder. No. Y no usan un mecatote así como para llevar el anzuelo. No. La línea es cristalina, invisible en el agua. El anzuelito bien escondido en la carnada. Y así trabaja Satanás. Así trabaja Satanás con nosotros. La medicina, la vacuna es todos los días llenarte de la palabra de Dios, conocer a Dios, y entonces no vas a caer en la idolatría, no vas a caer en las trampas de Satanás. Que Dios los bendiga en esta mañana. Para finalizar vamos a entonar el himno número 561, 561. Si nos ayudan con las luces de la plataforma y a los acordes del piano, nos colocamos en pie para entonarlo juntos. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria, las trompetas lo anunciarán, y entonces se oirá al Maestro, que dirá, bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, alabado sea su nombre. Gracias por amarnos tanto. Perdónenos, Señor, por las veces que hemos pensado que usted nos ha abandonado a nosotros. Somos nosotros, Señor, los que nos alejamos de usted. Le ruego que su Santo Espíritu siga trabajando con nosotros y en nosotros. Padre, que lleguemos a ser los hombres y las mujeres que usted ve en nosotros, Señor. Hombres y mujeres
llenos de su Santo Espíritu, valientes, Señor, humildes y santos. Ayúdenos, Señor, vuelva a esta iglesia un poderoso instrumento para darse a conocer en este mundo. Señor, le pido que ponga en orden nuestras casas, que nos libere, Señor, del poder esclavizador de Satanás. Que nos ayude, Señor, a estar completamente decididos por usted. Y que cada día, Señor, al amanecer nos levantemos, Señor, y nos pongamos en sus manos y lo busquemos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdenos a llenarnos cada día de su palabra que permanece para siempre, del conocimiento de usted, Señor, que tan humildemente, Señor, se ha dignado en revelarnos. Padre, por favor, cuídenos al salir de este lugar, bendiga a esta iglesia del Jordán y a todos los miembros y visitas que han llegado esta mañana, sea, Señor, con los que no pudieron acompañarnos, en Cristo Jesús. Amén.